Jesús solía descolocar a sus oyentes, ¿no? Como en el caso del episodio anterior, en el que los que lo rodeaban, los discípulos, demás, creían que los chicos molestaban y que los padres que querían que Jesús los bendiga estaban interrumpiendo al maestro que hacía cosas más importantes. Y sin embargo, Jesús tuvo una jugada contundente en favor de los niños y de estos padres, ¿no es cierto? Hoy también tendremos un episodio que descolocará completamente a los discípulos, a los que estaban junto con Jesús en ese momento, a los involucrados en el episodio que veremos, y tal vez a vos y a mí también. Mira, la historia dice que cuando Jesús estaba ya por irse, un hombre llegó corriendo. Es un momento justo, ¿te das cuenta? Jesús está por irse y cuando está por irse llega alguien que llega justito. ¿Y por qué llega justito? Porque llegó corriendo. Si no, no llegaba. Y se postró delante de él. Mirá qué interesante cómo interrumpen la ida de Jesús, ¿no? Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Qué buena pregunta y qué bueno que es a Jesús a quien se la hacen. Te das cuenta que el personaje de esta historia es alguien que tiene quizás la inquietud más importante que cualquier ser humano puede tener. Es como que está bueno que él la haya hecho, aunque la hizo por él, la haya hecho un poco en nombre tuyo, en nombre mío, ¿no? Señor Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? Esta cuestión que le está haciendo a Jesús implica algo. Lo que implica es que este joven que está haciendo este pedido a Jesús se siente perdido. Es alguien que es un seguidor de Dios, alguien que se porta bien en la sociedad de su tiempo, alguien que es admirado y seguramente la envidia de muchos, seguramente más de un padre o una madre mirando a sus hijos dirían, cómo me gustaría que mi hijo sea como este joven que es el protagonista de esta historia, porque fíjense, el versículo siguiente dice que, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Así que frente a la pregunta, la respuesta de Jesús es puntual y contundente. Obedece los mandamientos. Hay quienes creen que los mandamientos ya no están en vigencia. Bueno, Jesús no es uno de ellos. Por la respuesta que le da acá al joven, Jesús dice, obedece los mandamientos. Creo que esta respuesta de Jesús debe haberlo desconcertado porque este joven que llega hasta la presencia de Jesús era un fiel observador de los mandamientos como los fariseos enseñaban. Era un joven ejemplar en ese aspecto. Pero fíjate que seguía manteniendo un problema tremendo. Aunque se portaba bien y obedecía todo, él se sentía completamente perdido. Sentía que aunque lo estaba haciendo todo, no era suficiente y seguía sintiéndose perdido. Eso era bueno. Es el Espíritu Santo que estaba llamando al corazón de este joven y lo llevó a los pies de Jesús. ¿Cuál? Le preguntó el hombre. Jesús le contestó, no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le especifica porque quizás él pensaba que se refería a algún otro tipo de ordenanza de las que tenían los fariseos o de las que figuraban en la palabra de Dios. Pero Jesús va clarito al punto, al centro del punto y le dice, no, los 10 mandamientos, esos que dicen lo que acabamos de enumerar. Iba específicamente ahí, los que se mencionan en el capítulo 20 de Éxodo. Y cuando Jesús le dice eso, que es algo que él sabía que tenía que hacer, y él creía que lo hacía perfectamente bien desde siempre, entonces le dijo, todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Es tremenda esta última consulta porque él le está como pidiendo socorro a Jesús y diciéndole, sí, Señor, pero yo hago todo eso, yo me porto bien, créeme que yo no mato, no robo, no adultero, no hablo falso testimonio, yo
honro a mis padres, pero ¿sabes qué? Me siento perdido. Por eso te estoy preguntando, Señor, ¿qué más me falta? Él sabía que algo más le faltaba. Qué tortura, ¿no? Alguien que hace todo lo que entiende que debe hacer y de todos modos se sigue sintiendo igualmente perdido. Qué tremendo esto, ¿no? Qué bueno que la pregunta se la hizo a Jesús, porque Jesús sabía el detalle que esta persona necesitaba para poder liberarse y sentirse salvo. Entonces Jesús lo miró con amor. ¿Cómo lo miró Jesús? Qué lindo, ¿no? Y añadió, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús tenía 12 discípulos y quería tener 13. Quería que este joven se desprenda de lo que lo anclaba a este mundo. Porque, sabes, él no se había dado cuenta, pero su problema, el fondo de su problema es que el primero de los 10 mandamientos decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este joven, aunque no lo pensaba directamente y quizá no era consciente de esto, sus riquezas y sus bienes eran prioritarios en su vida antes que a Dios. Fíjate en este desafío, cuando Jesús le dice, elegí entre tus bienes y seguirme a mí. Elegí entre Dios y el dinero. Este joven que tenía mucho dinero, con las ganas que tenía de seguir a Jesús, le pareció que este costo era demasiado alto. Jesús con esto acá tampoco está queriendo decir que todo aquel que tenga dinero debería deshacerse de él y dárselo a los pobres. No, no. Lo que está diciendo es que para este joven en particular, el dinero era un problema que anclaba su corazón a este mundo. Y él quería saber cuál era ese problema que él tenía y Jesús se lo estaba revelando. ¿Cuál sería la respuesta de este joven? Bueno, qué pena, ¿no? Una historia que empieza tan prometedora y tan bien. Finalmente dice que al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Qué lástima, ¿no? Que eligió el pasarla bien aquí y ahora según su entender en vez de elegir la vida eterna. Seguramente era muy bueno administrando sus bienes, pero no era sabio para administrar su vida. Por más bien que se portaba, le faltaba lo fundamental, que lo fundamental no era portarse bien, lo fundamental era seguir a Jesús. Jesús miró entonces alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es una reflexión que hace Jesús frente a este muchacho que se acercó con una necesidad, un deseo de su corazón. Y cuando Jesús le da la respuesta a su necesidad, él dice, no, no, Jesús, no. Y entonces Jesús pone en evidencia y sobre la mesa la dificultad que tiene una persona que tiene muchos bienes en este mundo para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y sabés que esto fue un golpe tremendo, un mazazo para los discípulos y los que estaban ahí escuchando y siendo testigos de todo esto. Porque todos entendían que la persona que tenía muchos bienes materiales era la evidencia de una bendición de Dios. Que Dios bendecía a los justos. Y por lo tanto, alguien como este joven que se había acercado a Jesús, rico, buena persona, obediente a la ley, era el candidato perfecto para el reino de los cielos. Es más, o sea, si él no entraba al reino de los cielos, ¿qué quedaba para ellos, para los discípulos que eran pobres? Bueno, lo cierto es que los discípulos se asombraron tanto con estas palabras de Jesús y les dijo entonces el Señor, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Es como que potenció todavía la respuesta dando una explicación para que la lógica de ellos se entienda. ¿Puede pasar un camello por el ojo de una aguja? No, es imposible. Bueno, imposible era la palabra clave. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Es imposible para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Es muy exagerada esta afirmación de Jesús?
para nada. Y te vas a dar cuenta por lo que sigue a continuación. Porque esto chocó a los discípulos como quizás te choca a vos también. Entonces los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, bueno, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? ¡Qué buena pregunta! La respuesta de Jesús te aclara esta situación. ¿Quién es entonces aquel que puede salvarse? Bueno, la respuesta de Jesús es contundente. Para los hombres es imposible. Sí, es imposible que un rico se salve. Es imposible que un pobre se salve. No es que si sos pobre tenés la salvación y si sos rico no. No pasa por ahí. Pasa que para los hombres, para todos, nos es imposible ser salvos. Aclaró Jesús mirándolo fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Por qué es que es tan importante que vos y yo prioricemos en nuestra vida seguir a Jesús? Porque nunca podríamos alcanzar la salvación por más esfuerzos que hagamos y bien que intentemos portarnos, y aunque comparáramos nuestra vida con la ley y pudieras decirle a Jesús cara a cara, yo cumplo toda la ley, Señor. No, con eso no alcanza. Comportarse bien no es suficiente. Lo que necesitamos es seguir a Jesús, porque para los hombres no hay manera de que podamos alcanzar la salvación. Seas rico, seas pobre, hayas llegado a ser un erudito en capacitación formal en tu mente, o tu formación sea extremadamente baja, no importa, no pasa por esos lados. Pasa por seguir a Jesús, por priorizar nuestra relación con Él y por seguir sus directivas para nuestra vida. Qué lindo sería que vos y yo tengamos una respuesta distinta a la de este honesto y buen joven que se acercó a Jesús. Que no haya cosas en nuestra vida que nos hagan decidir por lo que tengo aquí y ahora, en vez de elegir seguir la invitación de Jesús, de dejar lo que sea como prioritario en nuestra vida y lo pongamos a Él. ¿Cuál es la idea de Jesús cuando nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar? Una sola es su idea, es salvarte a vos y a mí. Ojalá su propósito pueda lograrse en tu vida y en la mía. Amén.